Y ya arrancamos. Muy buenas noches o buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra séptima lección en el curso La llegada del Salvador. Seguimos estudiando sobre el comienzo del ministerio de Jesús. Hoy estudiamos en particular la historia de Jesús volviendo a su pueblo de crianza, no su pueblo natal. Nació en Belén, pero se crió en Nazaret y vamos a estudiar los sucesos de esa historia en Lucas capítulo 4. Comencemos con una oración. Señor Jesús, te alabamos por el don de tu palabra, porque en ella encontramos las buenas nuevas de libertad para los cautivos, de perdón para nuestros pecados, de salvación eterna en ti. Pedimos, Señor Jesús, que nunca nos permitas endurecer nuestros corazones contra el mensaje de tu palabra. No permitas que nos aburramos de escucharla y meditar sobre ella. Más bien que nos mantengas siempre con el deseo de conocerte mejor cada día, para poder medir constantemente lo ancho, lo largo y lo alto y lo profundo que es tu gran amor para con nosotros. Es en tu nombre, Señor Jesús, que te pedimos esto. Amén. Muy bien. Así que tres objetivos tenemos para nuestro tiempo juntos hoy. Y un objetivo adicional al final de la clase, vamos a tomar sus preguntas sobre el proyecto final. Pero comencemos con el estudio de Lucas 4, versículos 14 al 30, utilizando el método de las 4C. Para el captar, esta vez una forma en que uno puede captar la atención para la historia es experiencias compartidas que tienen alguna conexión con la historia. Así que la pregunta del captar hoy es, ¿alguna vez te has sentido rechazado por tu propia gente? Rechazado por tu propia gente. Yo les cuento una historia de mi vida personal. Cuando era un niño, mis hermanos mayores jugaban con amigos y un día los amigos se pusieron a burlar de mí. Y bueno, yo pensé que mis hermanos mayores iban a defenderme, pero ¿qué hicieron? Se burlaron de mí también junto con sus amigos y bueno, ese tipo de rechazo de seres queridos, de gente que conoces, puede ser difícil, ¿verdad? Entonces, ¿qué tal ustedes? ¿Alguna vez te has sentido rechazado por tu propia gente? ¿Alguien quisiera compartir? Dios le bendiga. Arelis, por favor. Sí, quiero compartir que actualmente he recibido el llamado del Señor para pastorear, para liderar, y los primeros que no llegan a querer creer en lo que Dios ha depositado en uno son los de dentro, son las familias más cercanas, los hijos, se congregan en otro lugar, no te ven como líder, no te ven como persona que Dios llamó, pero por ejemplo en mi caso, sé que el Señor me llamó, sé que me está preparando, que el Señor que a una vida, eh, lleva la palabra de Dios a través de las misiones, yendo a todos los lugares de mi nación, y el mes próximo voy a la nación de Perú, Dios mediante. Entonces, es difícil Ya. cuando tiene esa situación de que los tuyos no creen en ti. Ujú. Uno, aunque uno quiera, no se siente bien. Gracias. Gracias por compartir su experiencia. Sí, doctor José levantó su mano también. Doctor, adelante. Y buenas tardes, saludos a todos. Pues en la parte un poquito más secular, en el ámbito de trabajo, cuando uno se desarrolla en su trabajo, en su área, eh,
trabajar y desarrollarme en mi pueblo, en Boaco, ¿ya? Otros municipios de Boaco, de Santa Lucía, San Lorenzo, porque había como una mayor apropiación, tal vez el desconocimiento, porque había gente que decía, no, pero este niño es el que chiné, este es el niño que vi crecer, este es el niño que... Entonces a uno lo ven como que ya me va a ver a quien yo atendí, ¿me entiendes? Uno va forjándose pues de una forma distinta y va de acuerdo a las capacidades y de acuerdo a que tanto va avanzando. Pero es cierto, al inicio es muy difícil ser profeta en su tierra. Sí. Gracias por compartir esa experiencia. Sí, un último aporte y luego vamos al contar. Ángel levantó su mano. Quería compartir, Ángel. Amén. Captar el gancho, el agujero para llamar la atención a lo que Dios nos va a decir en su palabra y para introducir el tema del día. Es referente a lo que se está diciendo, ¿verdad? Para captar la atención y preparar un corazón de los oyentes a lo que Dios quiere comunicar a través de su palabra, podemos comenzar con una introducción que relata la revelancia del mensaje de Jesús. En Lucas, capítulo 4, versículo 14 al 30, imagina en un momento que regresa a tu hogar después de haber vivido experiencias transformadoras y te encuentras con las mismas personas que te encontraron, que te conocieron desde niño. ¿Cómo reaccionarías al escuchar lo que has aprendido y lo que ahora eres o crees? En Lucas capítulo 4, 14, 30, vemos a Jesús regresar a Nazaret, donde creció, a compartir un mensaje que cambiaría la vida de muchos, pero que también desataría la incredulidad y el rechazo de aquellos que lo conocían. Hoy, al explorar este pasaje, nos preguntamos, ¿qué significa realmente aceptar el mensaje de Cristo en nuestra vida? ¿Estamos dispuestos a escuchar Yo y a dejar que su palabra... le voy a interrumpir ahí. Está ofreciendo otro captar y eso está muy bien, otro captar. Gracias por desarrollar eso. Sí, no, entonces yo creo que todos podemos compadecer que hemos sentido en algún momento rechazado por alguien que conocemos, sea familiar, amigo. Eso es lo que vemos en la historia esta noche, que lo mismo sucedió con Jesús cuando volvió a Nazaret. Muy bien. Entonces ahora, el contar, ustedes prepararon, escribieron en sus propias palabras, la misma historia, como si estuvieran contándola en sus propias palabras. ¿Alguien quiere ponerse de voluntario para leer lo que preparó para el contar? Esto era parte de su tarea. ¿Algún voluntario para leer lo que preparó? Gloria levantó su mano. Adelante, Gloria. ¿Sí? Ah, profe. Bueno, aquí yo puse eso es como te digo, cómo predicamos, nos preparamos para predicar la palabra, algo así, ¿no es? No, esta fue parte de su tarea para hoy. Una parte de su tarea era escribir en sus propias palabras esta misma historia de Lucas 4. Ah, ok, ok. Bueno, en esta lectura podemos ver que Jesús regresó con el poder del Espíritu a Galilea, ¿verdad? Y enseñaba en la sinagoga de ellos. Y era Ujú. glorificado por todo y comenzó a predicar el Evangelio. Y que una vez que él entra en la sinagoga y abre el libro de Isaías, lee la palabra de Isaías 61, ¿no? Ujú. Ajá. En donde dice que el Espíritu de Dios está sobre él, ¿verdad? Luego que él culmina de leer, muchos se maravillaron. Pero Jesús ya conoce los pensamientos de cada uno de nosotros, lo que sentimos, lo que pensamos, ¿verdad? Y él vio que los que estaban allí no creían en él, ¿sí? Ya que era el hijo de José el carpintero, o sea, como nada, lo estaban como denigrando, pues.
viéndolo menos, y no creían en lo que él estaba hablando, que cómo iba a decir que el Espíritu de Dios estaba sobre él, dice ahí la palabra. También vemos cuando fue enviado el profeta Elías a una mujer viuda que estaba en la situación angustiosa, la viuda de Sarepta, y él la ayudó a salir de esa situación. Así como ocurrió con el profeta Eliseo, donde había muchos leprosos, pero específicamente Dios lo envió a uno para ser limpiado, ¿eh? A Naamán. Si nos vamos a la profecía, vemos que él viene a pregonar libertad a los cautivos, liberar a los ciegos. Con esto él quiso decir que lo que aconteció con Elías y el profeta Eliseo, la viuda y el leproso, que ellos se rindieron, pero rindieron su corazón a él y fueron sanados. Vemos también que Jesús vino a sanar, a libertar. Por eso fue San Mateo, digo, por eso se Ahora levantaron en está, contra de él. ahora está explicando y aplicando un poco. Volvé a la historia, por favor. ¿Qué sucede al final? ¿Cómo reacciona la gente? Ah, bueno, ellos se levantan contra de él, ya que esta persona esperaban a un Mesías, pues que hiciera milagros, milagros rápidos. Y Jesús no lo hizo, ¿ve? Que ellos querían que Jesús hiciera milagros para ellos ver que era el Mesías, que era el que estaba esperando. Y Jesús no lo hizo, ¿ve? Okay. ¿Y Entonces, qué hicieron al final entonces? bueno, entonces ellos no lo aceptaron y lo sacaron al monte este para, como digo, para matarlo, pues, para zumbarlo al precipicio. Ok. ¿Y qué Y en sucedió verdad, luego? ¿Lo mataron? no sé cómo verdaderamente sería, no sé, Dios como que se hizo invisible porque él pasó por medio de ellos y ellos no lo vieron. Sí. Excelente. Ahí, muchas gracias, Gloria, por dar un resumen de la historia. Sí, vamos a hablar un poco más en esta clase sobre consejos cuando contamos una historia en nuestras propias palabras. Así que, pero ahí tenemos un contar de la historia en las palabras de Gloria. Bien, vamos a avanzar entonces a las preguntas de considerar. A las preguntas de considerar. Pueden tener sus textos abiertos frente a ustedes, sus Biblias abiertas. ¿Quiénes son los personajes de esta historia? A ver, Santa de la Cruz levantó su mano. Los personajes, no le escuchamos, Santa. No le podemos escuchar, perdón, a lo mejor no está abierto su micrófono. Vamos a Martín. Martín levantó su mano también. Martín, por favor. Estamos teniendo problemas con micrófonos hoy. ¿Puede activar su micrófono, Martín? Hola, ahora sí se escucha. Ahora le escuchamos bien. Sí, adelante. Ah, al resumen a la historia, eran muchos de las sinagogas, ¿no? Perdón, sí, estamos ahora contestando la primera pregunta de considerar quiénes son los personajes en la historia. ¿Los personajes? Ah, pues, ¿Quieren mencionar algún personaje, Martín? eh, no, espera un poquito que igual puede pasar a otro por mientras. Ok, no hay problema. Estamos recibiendo aportes en el chat. También Mariano levantó su mano. Los Ahí personajes, está. Mariano, por favor. Bueno, los personajes Jesús, Elías, Naamán, José, los leprosos que son nombrados ahí, los fariseos, eh, bueno, nombra un médico ahí, y eso es lo que yo tengo como personajes de esta ¿Se historia. mencionó? Gracias. ¿Se mencionan los fariseos? Yo no vi eso. No, o sea, es decir, los escribas, los que estaban ahí escuchándolo, los que intentaron despeñarlo, no sé Ok, cómo sí. nombrarlos.
Creo que eran los del pueblo de Nazaret, o sea, los judíos. Amén, Sí. amén, amén. Ujú. Excelente, muy bien. Trina levantó su mano. ¿Algún personaje que agregar, Trina? Buenas noches, Dios les bendiga. Igual. ¿Me oye? Sí, ¿Aló? Bien, los personajes que yo pude encontrar, Jesús, Isaías, que es nombrado allí por el libro, el Espíritu Santo del Señor, los pobres, los quebrantados de corazón, los cautivos, los ciegos, los oprimidos, todos los que estaban en la sinagoga, el ministro que recibió el rollo, José, perdón, la viuda de Israel, Elías, la viuda de Sarepta de Sidón, los leprosos de Israel, el profeta Eliseo y Naamán el sirio. Muy bien. Sí, en esta historia había muchos personajes mencionados que realmente no juegan un papel activo en la historia, pero te dio una lista muy completa. También en el chat están aportando lo mismo. Excelentes respuestas que veo allí igual. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta de considerar cuáles son los objetos de esta historia. ¿Cuáles son los objetos? Y demos la palabra a Dolores. Dolores, por favor. ¿Los objetos? Buenas noches, Dios le bendiga a cada uno. Aquí tenemos como objeto, tenemos la tierra, la sinagoga, libro, ojo, ciudad, monte. Ok, muy bien. A ver, Santa de la Cruz levantó su mano. Santa, ¿algo que agregar ahí? Bueno, casi lo mismo. Tenemos el libro, tenemos la ciudad, la sinagoga y tenemos la ciudad, la sinagoga, libro, también, ahí se me fue. Sí, ahí al final la cumbre o el precipicio de la colina afuera de la Sí, ciudad, de donde eso era van, excusa. ¿verdad? Sí, excelente. Muy bien. Ok, vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? Y Ángel levantó su mano. ¿Dónde ocurrió la historia, Ángel? Ahora, ¿dónde ocurrió la historia? La historia tiene un lugar en Nazaret, la ciudad donde Jesús creció y fue conocido por sus habitantes. Ok. La ciudad de Nazaret, excelente. También veo aportes en el chat, Daisy, en Galilea, en Nazaret. También nos mencionó, primero en la región de Galilea en general, Jesús estaba predicando, la tierra alrededor, también la sinagoga y el cumbre de los que lo llevaron fuera de la ciudad, varios lugares mencionados en esta historia. Ok, un poco de más información entonces sobre Galilea. Galilea, como hemos visto en mapas ya en esta clase, es algo, a ver, perdón, voy a guardar en todos los micrófonos. Ahí. Galilea estaba en el norte de Israel, era una región que estaba alrededor de un mar que también se llamaba el Mar de Galilea. Esa región en tiempos pasados era bastante abusado. Cada vez que enemigos entraban para conquistar a Israel, eso era el camino. O sea, para llegar, por ejemplo, de Babilonia o de Persia o de Asiria, entraban por el norte. Así que Galilea era como la entrada de esos ejércitos. También era un lugar donde había bastante agricultura.
Así que Jesús contando parábolas sobre, por ejemplo, el sembrador y las semillas hubieran sido muy bien entendidos en esa región. Muchos se dedicaban a la pesca también por el lago que estaba allí. Los que vivían en el sur de Israel, más cerca de la capital, menospreciaban a la gente del norte de Israel. Los creían no tan espirituales como ellos, tal vez no tan inteligentes o educados como ellos. Creo que lo mismo sucede en países hoy en día, ¿verdad? La gente que vive cerca de la capital o en la capital se siente un poco más presumidas tal vez que los que viven en el interior, en el campo del país. Pero bueno, eso lo vemos en el llamar de uno de los discípulos cuando Felipe invitó a su amigo Natanael a ver a Jesús de Nazaret. Natanael dijo, algo bueno puede salir de Nazaret. Estaba expresando ese menosprecio que ellos tenían para gente de esa región. Sin embargo, Dios ya siglos antes profetizó el Mesías iba a hacer la mayoría de su ministerio terrenal en Galilea. En Isaías capítulo 9 habla de esa región que vivía en oscuridad, tenía también influencia pagana de las naciones alrededores y dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombras de muerte. Así que vemos eso cumplido en el ministerio terrenal de Jesús. Pasó por lo menos un año casi en Galilea predicando y enseñando. Y era como su base de operaciones también. De ahí viajaba para predicar y enseñar en otros lugares. Otro lugar mencionado que figura en las historias de Cristo es la sinagoga. Si ustedes van a explicar una sinagoga a estudiantes o oyentes que no saben lo que es, pueden pensar que es como la iglesia de los judíos en ese entonces. Tenían el templo y Dios mandaba que todos los judíos fueran al templo para adorar por lo menos 3 veces al año, pero por mientras, el sábado normal, la gente acudía a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Por lo general, su culto era semejante a los cultos de muchas iglesias hoy. Hacían 3 lecturas, una de la ley, otro de los profetas, otro de los salmos. Y luego tenían un predicador, un rabí, que explicaba una de las lecturas, daba un sermón. Eso es lo que vemos a Jesús haciendo en esta historia. La sinagoga, por cierto, se desarrolló cuando Israel estaba en Babilonia. ¿Se acuerdan que fueron en el año 586 antes de Cristo? Israel fue llevado a cautiverio en Babilonia por 70 años. Luego Dios los devolvió a su propia tierra. Cuando ellos estaban lejos del templo, empezaron a reunirse en casas y en sinagogas para meditar en la palabra de Dios. Y esa costumbre se quedó entre ellos hasta el día de Jesús. Entonces, eso es lo que vemos en nuestra historia. Bien, pasemos a la siguiente pregunta de considerar entonces, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Sí, Mariano, adelante. En el día de reposo, puede ser. Excelente. Sí, ¿sabe cuál día era el día de reposo? El sábado Sí, muy para bien. los judíos. Ajá. Exactamente. Sí, pasó un día Amén. sábado. Muy bien. Dolores tiene algo que compartir acá también. Dolores, ¿cuándo sucedió? Ajá, dice que ocurrió al comienzo del ministerio de público de Jesús y como dijo el hermano, en el día de reposo, que era sábado. Ok, excelente. Sí, el comienzo del ministerio terrenal de Jesús también Trina aportó lo mismo en el chat. Recuerden que con esta historia, perdón, con esta pregunta,
cuándo ocurrió, nos ayuda a mirar el contexto. ¿Qué sucedió antes? ¿Qué sucedió después? Y vemos en Lucas 3, Jesús es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él, permanece con él. Luego el Espíritu nos lleva al desierto para ser tentado por el diablo por 40 días. Y después el Espíritu nos llena para predicar en Galilea. Y entonces, muy poco después de su bautismo, 40 días después de su bautismo, sucedió esta historia. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el problema en esta historia? ¿Cuál es el problema en esta historia? Martín levantó su mano. Martín, sí. Hola, ¿te escuchas? Sí. Ujú. El problema fue cuando él cita el libro de Jeremías, ¿no? Del Espíritu del Señor que estaba sobre él. Y no solo eso que fue el problema fue cuando él dijo que la escritura se había cumplido, ¿no? Pero lo más interesante de esto es que no todos podían predicar en ese tiempo, tenían que tener un estudio, por ahí le decían el rabí, pero lo más interesante que a pesar de todo a él lo conocían, pero el problema fue cuando él dijo sobre la profecía que se cumplió en ese momento. Ok, o sea, ¿por qué era un problema eso? Porque es cierto, Jesús estaba diciendo, aquí hay una profecía sobre el Mesías, yo estoy cumpliéndolo, yo soy el Mesías, porque era un problema. Entonces, vamos a escuchar también de Enos. Enos levantó su mano, por favor. Sí, pastor, acá el problema es que la concurrencia de la sinagoga entendieron mal las palabras de Jesucristo, ¿no? Como que Jesús estaría retando a los profetas que fueron en el Antiguo Testamento, a Elías, a Eliseo, ¿no? Que Eliseo solamente sanó a Naamán el sirio, ¿no? Y por eso se llenaron de celo, de ira, ¿no? Y por eso casi lo despeñan, pues, ¿no? Desde un monte, ¿no? Y el problema también es que las palabras de Jesús y en todo tiempo se cumple que un profeta no es profeta en su tierra, ¿no? Bueno, pues, ¿no? Ujú. Y Ok, eso pasa en todo el tiempo, aún como al principio estaban comentando los hermanos cuando el Señor Dios escoge, da un ministerio a ver los familiares mismos, ¿no? No ven como algo pues que Dios ha escogido, le ha dado un cargo, no como si fuera así, cualquier persona lo trata, no lo ven, no ven pues a los siervos de Dios como siervos de Dios así, tal vez con un respeto, ¿no? Y eso ok. podría, encontré pues como el problema, pastor. Pues bien, gracias, gracias. Isaac también levantó su mano. ¿Cuál es el problema en esta historia, Isaac? Buenas noches, Dios le bendiga. Pues el problema que yo pude ver en sí fue incredulidad y la ceguera de este remanente que estaba ahí reunido, porque se les estaba presentando el Cristo, el Salvador, y ellos no entendieron lo que le quiso decir. Y al igual que en el tiempo de Elías y de Eliseo, cuando aún habían viudas y aún habían leprosos, estaban igual que esta gente, no buscaban de Dios, estaban pendientes a lo que estaba pasando en el momento, a la mala situación, y no buscaban de Dios. Por eso la viuda de Sarepta le creyó al profeta cuando llegó y fue socorrida por Jehová. Y de igual manera, Naamán buscó de Dios, buscó juez, buscó a Eliseo y obtuvo la respuesta. ¿Por qué? Porque buscó a Dios. Así estaba Bueno, este pueblo. Buscaban a Dios, pero no de la manera correcta. Y Dios le reveló al Salvador, y cuando lo tuvieron enfrente, no lo reconocieron. ok, Ese lo fue el gran problema rechazaron. que yo vi aquí en, Sí, en lo esta rechazaron. historia. Sí, la viuda de Sarepta no buscó a Dios. O sea, Dios envió a Elías a ella. Entonces, realmente Dios la buscó a ella. Pero bueno, Miriam levantó su mano también.
Miriam, por favor. Buenas tardes, pastor. Pues el problema también lo podemos ver cuando, pues, en el versículo 22 dice que, pues, él daban buen testimonio de él y a pesar de que muchos se maravillaban de lo que él hablaba, eh, pues todavía cuestionaban y pues hasta lo menospreciaban, ¿no? Al decir, pues, no es el hijo de José, y pues sabemos que José era un carpintero. ¿Cómo podría hablar de las profecías así, no? Y pues, aparte de todo, el problema es que en su propia tierra lo rechazaban. Bien dice la palabra en Juan, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y hasta trataron de matarlo al final. Gracias, Miriam. Sí, o sea, algunos de ustedes dijeron que no entendieron lo que Jesús decía. Realmente eso no era el problema. Sí entendieron perfectamente bien lo que Jesús decía. Él decía, yo soy el Mesías. Y entendieron eso. El problema empieza cuando preguntan, ¿no es este el hijo de José? O sea, estaban pensando, lo vimos crecer, era un niño que jugaba en nuestras calles, ayudaba a su padre tal vez en la carpintería y este no puede ser el Mesías. Así que su familiaridad con él llegó a ser un tropiezo, ¿no? Am, no podían creer que un ser humano normal, según su parecer, fuera el Mesías prometido, como decía. Y también la última parte, deben entender bien lo que Jesús está diciendo con comparar su situación con Elías y la viuda de Sarepta, también Eliseo y Naamán de Siria. Lo que estaba diciendo ahí es, en ese entonces el pueblo de Dios estaba rechazando los mensajeros de Dios. Así que, ¿qué hizo Dios? Envió a sus mensajeros a otros, los que no eran de su pueblo, que ellos sí iban a escuchar. Y Jesús aplicaba eso a la gente de Nazaret. Él podía ya ver la incredulidad en sus corazones y dijo, bueno, si me rechazan a mí, Dios me va a enviar a otros que me van a recibir. Y ahí sí, se enojaron, se enojaron. Bien, bueno, entonces, vamos a continuar. ¿Se resuelve el problema? ¿Se resuelve? ¿Qué piensan? ¿Se resuelve el problema? Martín levantó su mano. Sí, Martín, ¿se resuelve? Según por lo que yo veo en la historia, yo creo que el problema no se resuelve, ¿no? Porque yo, según lo que entiendo, antes para decir uno que era el Mesías, o si uno antes decía que era hijo de Dios, en su tiempo era también blasfemia, ¿no? Y mucho Okay. más que Jesucristo, como usted decía, desde chico también ya lo conocían en esa zona, porque fueron criados con él. Y yo pienso que en ese sentido, en ese texto, en esa parte, calculo que hasta ahí no se resuelve, ¿no? Okay. Porque lo El rey. identificaron, inicialmente lo hicieron tirar para un coñazo, ¿no? Sí, Por lo que el yo veo, rechazo, en el la enojo escritura. de Nazaret no había cambiado todavía, ¿verdad? Elvia levantó su mano. Elvia. Sí, buenas tardes, pastor, y para todos también. Pues humanamente no se resuelve el problema, ¿verdad? Siempre sigue ahí porque ellos que quedaron con esa incredulidad, pero espiritualmente se resuelve porque el Señor pasa por en medio de ellos desapercibido, o sea que él pasa y ellos no se dan cuenta, ¿verdad? ¿Cómo es que pasa él al otro lado? Porque la intención de ellos era arrojarlo al precipicio, ¿verdad? Pero como él mismo dice, todavía no se ha llegado la hora, entonces espiritualmente sí se resuelve el problema. Okay.
Sí, gracias por dejar eso en claro. No mataron a Jesús, trataron de matarlo, pero no lo lograron. Doctor José, un último aporte aquí, doctor, adelante. Sí, efectivamente, como decía la compañera, ese era mi aporte. Sí se resuelve porque no lo lograron su cometido, que era ya eliminarlo, ya, sino que Dios, dentro de su infinita bondad, benevolencia y magnificencia, cierra sus ojos y permite que Él pase en medio de ellos, que eso es algo totalmente inexplicable. Sí. Muy bien, sí. Excelente, gracias. Bueno, vamos a seguir entonces con las preguntas de consolidar. Si vamos a hablar de un punto principal de la historia, yo puedo darles una respuesta aquí, solo por cuestiones de tiempo hoy. Podríamos decir que Jesús es rechazado como Mesías en Nazaret, en su pueblo de crianza. Jesús fue rechazado como Mesías en Nazaret. Um, sí, si uno quiere aplicar un poco más, podría incluir que Jesús sigue siendo rechazado por muchos por las mismas razones, pero eso lo vamos a ver en las siguientes preguntas también. Entonces, la pregunta de consolidar que nos ayuda a ver nuestro pecado y nuestra necesidad de un Salvador Jesús en esta historia. ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? ¿Qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? Que nos también compartió un punto principal ahí en el chat. Jesús inicia su ministerio terrenal en Nazaret y es rechazado. Sería un buen resumen también. Muy bien. Bueno, ¿qué pecado vemos en la historia? Mario Espíndola, por favor, Mario. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermanos. Sí, yo el gran pecado que veo, ya como explicó la hermana anteriormente, es la incredulidad, la falta de fe de la gente, la desconfianza, porque hay que tener en cuenta que los fariseos y los escribas, ellos conocían la escritura, ellos conocían las profecías de Isaías, de Miqueas, del Salvador, pero ellos no podían ver, tenían los ojos cerrados. Para ellos era palabra sellada, no podían ver que la salvación estaba frente a ellos, así como Pilatos tampoco pudo ver la verdad cuando le pregunta, ¿y qué es la verdad? Esa hace pregunta a Pilato y tampoco pudo ver. Acá yo creo que yo confieso, me, me pongo en el lugar de esa gente, la falta de fe, la incredulidad. Y seguramente por el aspecto de Jesús, él tenía un aspecto normal como cualquier otra persona. Entonces eso hace que uno a veces juzgue la apariencia y no vea el corazón. Recordamos que Dios siempre mira el corazón de las personas y nosotros juzgamos las apariencias y por eso no vemos la palabra, no vemos la luz. Gracias. Sí, entonces si vamos a aplicar esos pecados a nosotros, porque estamos confesando nuestros pecados aquí, podríamos decir, igual que ellos, a veces creemos más en lo que vemos con nuestros ojos que en las promesas de Dios. Eso fue su problema, ¿verdad? Su apariencia normal era un obstáculo para ellos al creer lo que él estaba diciendo. Entonces, lo mismo sucede en nuestras vidas. Cuando lo que vemos con nuestros ojos contradice una promesa de Dios, a veces creemos lo que vemos en vez de lo que Dios dice. Gracias por compartir. Bien, Elvia levantó su mano. Otro pecado que podemos confesar. Sí, pastor, también veo que el querer moldear a Dios a la imagen de ellos en ese tiempo, ¿verdad? Que ellos esperaban a un rey y se presenta él así humilde y todo, entonces ahí es un pecado también, porque ellos quieren hacer a Dios a su manera, ¿verdad? Y el pecado que confesaría sería el pecado de la incredulidad, porque a veces nosotros también como creyentes pasamos
pruebas difíciles y no creemos que el Señor es tan poderoso que nos puede sustentar, que nos puede sacar de cualquier situación, porque Él es tan poderoso, más grande que Mm, cualquier situación difícil que nosotros estemos pasando. Y sí, también, eh, estoy de acuerdo. O sea, a veces nosotros también moldeamos a Dios conforme a lo que nosotros queremos. Sí, queremos que Él actúe y haga las cosas que nosotros queremos. Bien, gracias por compartir. Mariano también. Mariano, ¿qué pecado ve usted y confiesa en esta historia? Bueno, al igual que esta gente, yo me crié en una familia cristiana, pero teniéndolo a Cristo frente a mí todo el tiempo, pasé gran parte de mi vida fuera del Evangelio, 30 años de mi vida más aproximadamente. Ujú, Y confieso que sabía quién era Cristo y que sabía quién era el Salvador como que lo tenía enfrente como esta gente y nunca creí en él hasta ujú. que volví al camino del Señor. Ese es mi pecado, haberlo conocido y haberlo tenido enfrente y después rechazarlo. Ok. Sí, yo creo que todos tenemos que confesar lo mismo, porque realmente Jesús se presenta en nuestra sinagoga cada vez que Él nos da una oportunidad de leer o escuchar su palabra. Y muchas veces nosotros decimos, no, gracias, no tengo tiempo ahora. Y estamos haciendo lo mismo. Estamos rechazando a Cristo y una oportunidad de escuchar sobre Él y creer en Él. Así que sí, gracias por compartir. Bien, entonces voy a revisar algunos de los aportes en el chat. Ok, sí, hay buenos aportes aquí también, incredulidad o juzgar a las personas por sus apariencias. Podemos confesar esos pecados también. La duda, la falta de fe. Sí, eso es otra forma de decir incredulidad, ¿no? También ceguera espiritual. Ok. Gracias por sus aportes allí. Ahora pasamos a la pregunta más importante de nuestro estudio de la 4C. El- ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios hacia mí? Miriam levantó su mano. Qué bueno. Miriam, adelante. Yo veo el amor de Dios en el verso 18, en esa profecía que fue dada desde tiempos atrás, desde hace muchos años al profeta Isaías, y se cumplió al, al venir Jesús a hacerla cumplir. En el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Él vino a dar las buenas a los pobres. Él vino a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Ahí yo veo el amor de Dios, porque es para todos. Sí, sí, excelente. Como Jesús mismo dijo, el Hijo no vino para condenar, sino para salvar. A mí ahí tenemos un buen resumen de Isaías de las buenas nuevas, ¿verdad? Nosotros que éramos ciegos espiritualmente, cautivos por el pecado, oprimidos por nuestra naturaleza pecaminosa, Él nos ha dado perdón, libertad, nos abrió los ojos para verlo como nuestro Salvador. Entonces, sí, vemos el amor no merecido de Dios hacia nosotros en estas palabras. Excelente. Santa levantó su mano también. ¿Dónde ve usted el amor de Dios en estos versículos? Amén. Yo también lo veo en el verso 18, donde se cumple, porque ahí se cumple lo que Isaías ya había dicho, la profecía de Isaías. Se cumple cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuantos me ha ungido para dar buenas nuevas. Yo lo veo ahí, porque ahí es lo primero que se cumple la profecía y vemos que Dios no falla,
que si Él nos promete algo, Él no lo cumple, porque nos mandó el Mesías, nos mandó a Jesús para que nosotros fuéramos salvos, fuéramos sanos y todo lo que concierne a ese versículo. Ok, muchas gracias. Sí, otros aportaron en el chat que ven su amor en versículos 18 y 19. Esas buenas nuevas que Jesús no solamente predicó, realmente con su vida y su muerte, Él nos ganó esas buenas nuevas, ¿verdad? O sea, porque hay libertad de nuestro pecado, libertad de la muerte, solo porque Cristo sufrió por nuestros pecados y murió la muerte que nosotros merecíamos bajo el castigo de Dios para salvarnos de él. Así que no solo predicó buenas nuevas, Jesús ganó esas buenas nuevas por nosotros de perdón y salvación al precio de su propia sangre. Martín, un último aporte aquí y continuamos. ¿Dónde ve usted el amor de Dios acá? Esto es muy interesante porque él no solo citó esos versículos que el Espíritu vino sobre mí, él también se arriesgó, evidente, solo Dios sabía cuando él iba a padecerme, cuando él iba a sufrirme, pero él arriesgó sabiendo que en ese tiempo era blasfemia de decir esas cosas, ¿no? Él arriesgó tanto que le dijo quién era él. Ahí yo veo el amor de Dios mismo, que Dios mismo va hasta lo último para decirte de que Él es Dios. Y yo lo veo así, no solo citó el versículo 18, que el Espíritu de Dios vino sobre mí, sino que lo dijo y arriesgó y Él enfrentó. Él ama tanto a nosotros que Él va hasta lo último, hasta las consecuencias que nosotros realmente tenemos que ver que es Dios mismo. Yo lo veo así. Me gusta eso, sí, o sea, se arriesgó para salvar, para tratar de salvar al pueblo de Nazaret, ¿no? O sea, él compartió esas buenas nuevas, aunque sabía cómo iban a reaccionar, pero quería salvar a todos los que podía. Y sí, también en el último detalle, Jesús se salva a sí mismo de la situación, o Dios le salva de la situación, o sea, pasa por medio de la multitud que quiere matarlo. ¿Pero por qué? Alguien ya mencionó, solo porque no había llegado todavía su hora. O sea, se salvó ahí para entregarse voluntariamente a la muerte. Más después, al llegar la hora de la cruz, para poder salvarnos de nuestros pecados. Ahí vemos el amor de Cristo también para todos nosotros. Bien, entonces la última pregunta es, ¿qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica su palabra? ¿Qué pediré que Dios obre en mí? Y estamos pensando específicamente a base de esta historia. O sea, podríamos pedir miles de cosas, pero ¿qué nos enseña la historia a pedir de Jesús? Gloria levantó su mano. Bueno, pues yo le pediría, ¿verdad? Mucha humildad. Humildad para aceptar la voluntad de Dios. Obediencia. Amor por las almas. Y que, bueno, no me permita, pues, el juzgar yo a los demás y si lo he hecho, que me perdone. Pues no, bueno, que no, yo no juzgue por las apariencias, pues. ¿Entiendes? Y me ayuda a aceptar la voluntad de Dios, pero en cada área de mi vida. Esté yo de acuerdo o no, sea Dios haciendo y no yo, sea la manera de él y no la mía. Ok. Ok, gracias, Gloria. Dolores levantó su mano también. Dolores. Bueno, yo le pediría a Dios que me dé cada día la fuerza, el deseo, esa voluntad de predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo, porque de verdad que tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y el Señor Dios tuvo misericordia de traerme a mí, entonces así yo necesito que Dios me dé la fuerza, que me llene de fe, que me llene del Espíritu Santo para rescatar esas almas que se están perdiendo allá afuera. Y tal vez a base de esta historia la valentía, porque nosotros enfrentamos la misma reacción, rechazo, cuando compartimos su palabra hoy. Y eso puede darnos un miedo y nos hace cerrar la boca en vez de hablar. Entonces, que Dios nos dé valentía para compartir su palabra, aun cuando tenemos que pasar por rechazo. Muy cierto. Muy bien.
Bueno, vamos a continuar entonces. Gracias amigos por el estudio con las preguntas de considerar y consolidar. Ahora, en esta clase hemos visto en clases anteriores, perdón, am, captar y su significado. El captar es la introducción al estudio bíblico. O sea, llama la atención de los oyentes con algo que les interesa. También tiene una conexión con la historia para que sea como un puente entre la audiencia y estudiar la historia. También estudiamos la importancia de las preguntas de considerar. Las preguntas nos ayudan a entender los hechos, los datos de la historia para luego aplicar la verdad. Y eso es las preguntas de consolidar, que ya hemos estudiado también la importancia de esas preguntas, en particular las preguntas 2 y 3, las más importantes. Ahí sucede el crecimiento espiritual. Al ver nuestro propio pecado, confesarlo y escuchar las buenas nuevas que somos perdonados, amados hijos de Dios, que tenemos la vida eterna. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre el contar. Es el segundo paso del método 4C, el contar de la historia, y veremos algunos consejos que podemos dar en cuanto a esto. La pregunta es, ¿cómo contar la historia bíblica? Vamos a ver que hay muchos métodos diferentes que podemos utilizar, pero mientras decidimos debemos mantener dos cosas muy importantes en la mente. Primero, queremos ser fieles a la palabra de Dios. O sea, Dios comienza la Biblia en Deuteronomio está, y también hay la advertencia en Apocalipsis, igual al fin de la Biblia, que no debemos de agregar, ni quitar, ni cambiar de lo que Él tiene escrito allí. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, 100% suya, sin errores. Así que no queremos agregar a su palabra ideas nuestras que no son ciertas. No queremos quitar de esas verdades y tampoco queremos cambiarlo. Así que cuando estamos escogiendo una manera de contar la historia, mantengamos eso en mente. Ustedes para hoy, por ejemplo, prepararon para contar la historia en sus propias palabras. Veremos que eso tiene ciertas ventajas, ¿no? O sea, es más personal. Uno puede mirar en los ojos de los oyentes mientras cuenta, puede usar más gestos tal vez, o hacerlo más expresivo, pero hay que prepararse bien, porque uno que cuenta en sus propias palabras no quiere cambiar la historia, no quiere agregar detalles o restar detalles de lo que está allí. Así que queremos ser fieles a la palabra de Dios cuando contamos la historia bíblica. También queremos considerar el público, los que están estudiando, los oyentes al contar. ¿Por qué? Porque queremos que ellos entiendan la historia. Queremos que ellos, mientras estamos leyendo, estén captando lo que estamos leyendo. Y si eso es el caso, tomemos un ejemplo. Si los niños son nuestra audiencia, son los oyentes, tal vez hay palabras en la historia que un niño no va a entender. Pues tendremos que reemplazarlo con una palabra con el mismo significado, pero más al nivel de un niño. O tal vez hay cosas que tengamos que explicar. Por ejemplo, sinagoga. ¿Un niño de 4 años va a saber lo que es una sinagoga? Probablemente no. Así que, ¿qué podemos hacer al contar la historia? Pues llegamos a esa palabra en la sinagoga y podemos dar una pequeña explicación. Era la iglesia de los judíos en ese entonces. Y ahí, un niño puede entender que yo voy a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Pues ellos iban a la sinagoga para escuchar la palabra de Dios. Así que tomemos en cuenta el público también. Y haciendo esas dos cosas, pues podemos llegar a conclusiones diferentes sobre la mejor forma de contar la historia según situaciones distintas que hay. Hemos visto en este curso, muchas veces yo simplemente leí la historia bíblica de la Biblia misma.
Eso ustedes lo pueden hacer también. La ventaja que tiene eso es hay poca probabilidad de desviarse. Si uno está leyendo de la Biblia la historia, no es muy probable que vaya a quitar, cambiar o agregar algo. Es una forma fácil de mantenerse fiel a lo que la Biblia dice. También, si lo quieren hacer un poco más interactivo, pueden invitar a los estudiantes, los oyentes, su público, a leer la historia. Tal vez un versículo cada uno, turnando así. Eso uno lo puede hacer si los oyentes pueden leer. Pero ¿qué tal si no pueden leer? Pues entonces tendrán que usar otra forma de contar, ¿no? Una forma, como mencionamos, es contar la historia en nuestras propias palabras. Y esto requiere más preparación que simplemente leer la historia, pero tiene sus ventajas también. Como mencionamos, es más fácil contarla de forma expresiva si uno está contándola en sus propias palabras, mirando a los ojos de la gente, usando gestos. También es una forma de hacerlo más entendible, porque podemos dar pequeñas explicaciones o reemplazar palabras difíciles con palabras más fáciles que tienen el mismo significado. Así que esa también es una buena opción. ¿Qué otras opciones tienen? Pues uno puede usar imágenes o videos. En esta clase hemos leído utilizando imágenes en la pantalla. ¿Y qué ventaja tiene eso? Pues activa dos sentidos. No solamente el oído, sino también los ojos. Y cuando hay dos sentidos activos, hay más probabilidad que van a recordar lo que están escuchando. Y eso podría ser útil. Con videos, ahí hay que tener un poco de cuidado, porque hay ciertos videos de las historias que podemos encontrar por YouTube o en el Internet que tal vez no sean muy fieles a la historia textualmente en la Biblia, que agregan dramatizaciones o que cambian ciertos detalles para poder ponerla en la tele. Así que hay que tener un poco de cuidado. Pero si uno encuentra un video que cuenta la historia de manera fiel, puede usarse para contar la historia. Y tal vez el que requiere más preparación es, podemos dramatizar la historia bíblica. Yo cuando utilizaba el método 4C con algunos niños en el interior, en Paraguay, en el campo, ellos no podían leer español muy bien, su primer idioma era el guaraní. Así que sí, primero leí la historia de la Biblia, pero luego les ayudé a dramatizarlo. O sea, tú vas a ser José, tú vas a ser María, tú vas a ser el pastor, y ya los puse a dramatizar la historia y yo les ayudaba con contarla mientras ellos actuaban la historia. Es una forma interactiva que los niños podrían ya mejor entender y recordar la historia al participar en algo así. Bien, entonces ahí tenemos el contar. Yo creo que un último aporte aquí. En el contar, simplemente estamos contando la historia, no más, no menos. Algunos en su contar ya empiezan a hablar de otras cosas, dan mucha explicación o empiezan a aplicar lo que están contando. Pero en el método de las 4C, la explicación viene en el considerar, no en el contar. El considerar esas preguntas nos ayudan a explicar y entender la historia. Así que no metan mucha explicación en el contar, solo cuenten la historia. Tampoco aplicación, eso viene en el consolidar. Tendrán mucho tiempo ahí para aplicar la verdad a nuestras vidas. No lo hagan en el contar. Entonces, simplemente cuenten la historia bíblica. Muy bien. ¿Cuáles preguntas tienen entonces sobre el contar?
¿Alguna pregunta sobre el contar? ¿O todos dormidos? Miriam levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Miriam? Bueno, me quedó más claro esto del contar con toda la explicación que nos ha dado, pero tengo una duda. Si, bueno, cuando usted inició ahorita, nos hacía una pregunta, que si alguna vez habíamos sentido rechazo. Cuando queremos contar una historia, ¿es válido poder contar o poder introducir para, en este caso, yo había hecho así mi tarea y pues había puesto así como cuando tú vas a la universidad y te preparas y logras terminar tu carrera y o sea, ¿has sentido el rechazo cuando no creen en ti? O sea, introducirlas por esa parte o es como ir directo a la historia. Usted está dando un buen ejemplo de un captar. Esa es la introducción. Y sería una excelente captar lo que usted acaba de decir. Introducir la historia con esa pregunta, escuchar sus respuestas y luego decir, hoy vamos a ver que Jesús fue rechazado también en Nazaret. Ah, por Y ahí iba mi luego, pregunta. Sí. luego Perdón. viene el contar. Sí. La historia. También tengo otra duda. Entonces, si Ujú. yo cuento la historia, o no sé si no me quedó muy claro porque oigo que dice, no tenemos que quitar ni agregar. Entonces, Ujú. el poder contar la historia tiene que ser tal cual como viene escrito, o sea, no podemos como retirar alguna palabra para acortarla y no sea tan larga. Perdón, sí, no quería darles un miedo. O sea, vale también si quieren resumir una parte en menos palabras, está bien. O sea, ahí no estás quitando una verdad de la Biblia con hacer eso, solo estás resumiendo para enfocarse en lo principal de la historia. Ah, Sí, ok. sí. O sea, sí, Gracias, profesor. al ponerlo en sus propias palabras, tienen cierta libertad en cuanto a eso. Lo que no quieren hacer es agregar algo que no está allí o cambiar lo que sucedió a algo que no sucedió, o quitar algo importante de la historia, ¿verdad? Porque Y mi eso... última duda, profesor, ¿es Ujú. bueno ponerlos como en contexto o es ir directo a la historia? Pueden, si quieren, como parte del captar, pueden introducir con un poco de contexto. Pero Ah, recuerde que también van a estudiar el contexto en las preguntas de considerar. Así que ok. no tendrán que explicar mucho sobre el cuándo, porque esa es una pregunta de considerar, o el dónde, porque esa también es una pregunta de considerar. Así que sí. Ok. Ah, gracias. Gracias a usted. Martín, ¿cuál es tu pregunta sobre el contar? El contar viene a ser según el versículo de la historia de lo que uno puede contar, ¿no? Sí, es Si Nice contar, fuera, eh, contar la historia si, bíblica. Ni- claro, si Nice fuera al texto mismo de la historia de lo que uno va a contar, ¿no? Sí, sí, es contar la historia del texto bíblico o también uno puede hacerlo en sus propias palabras o una de las otras formas que mencionamos. ¿Tá? Y captar viene a ser que yo pueda contar parte de la historia como captar también podría ser sobre parte de lo similar de mi vida o dar como un ejemplo. Eso viene a ser captar. Sí, en el captar no vas a contar la historia. Puedes referirte a la historia al final del captar, mostrar la conexión entre el captar y la historia que vas a Con contar. la historia. Ahí está. Ahí Pero está. sí, Eso quería. el captar es algo llamativo y relacionado con la historia para introducir la historia nomás. Ahí está. Ok. Ahora. Bien, Ángel levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Ángel, sobre el contar? Pastor, yo, Amén.
Perdón, Ángel y luego doctor José. Ángel primero. Adelante. Amén, amén. Con darse cuenta, o se lee la historia de la Biblia directamente en la Biblia en sus propias palabras. La forma en que se presenta la historia bíblica se puede variar según el contexto y la audiencia. Aquí ofrezco dos opciones: una breve narración a mis propias palabras, una lectura directa del pasaje de la Biblia. Sería así, ¿no? Con dos opciones. Sí, una narración en tus propias palabras o una lectura de la Biblia. También vimos otras opciones. Puede pedir que otros ayuden con la lectura, puede poner dibujos o un video si es fiel al texto, pueden ponerlos a dramatizar. Sí. Bien, gracias. Doctor José levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, José? Y pastor, es que con respecto a lo que comentaban los compañeros, el captar siempre es como un gancho, o sea, es como Sí. tirar el lazo para que ellos nos pongan atención y le pongan interés al contar. Ya cuando nosotros queremos contar de alguna manera con nuestras propias palabras, tenemos que tener muy claro también de que tenemos que estudiar muy bien la palabra, porque es lo mismo que usted nos decía, no podemos ni quitar ni poner porque también estaríamos mal. Entonces, pienso yo de que siempre es importante la preparación en función de no solo en el aspecto de la oración, que sea Dios que tome el momento para cumplir con la comisión, pero sí también para que nosotros nos sintamos preparados y sintamos más seguridad a la hora de contarla de una forma más fidedigna. Ujú. Sí, sí, o sea, es cierto lo que dice, pero no por esa razón tengan miedo tampoco de compartir una historia en sus propias palabras. Por ejemplo, si uno vuelve a contar la historia de Jesús en Nazaret, si se olvida incluir el detalle que antes de comenzar su sermón se sentó. Eso fue parte, ¿verdad? Se puso de pie para hacer la lectura, se sentó, empezó a enseñar. Si uno se olvida ese detalle, no está pecando. O sea, todavía está la historia principal. Ese detalle sí es importante porque Dios lo incluyó en su palabra, pero no va a hacer daño espiritual si uno resume un poco y no incluye ese detalle en su contar en las propias palabras. No está pecando uno a hacer eso. Lo que sí no queremos quitar son especialmente los elementos principales de la historia y sí queremos mantenernos fieles al texto bíblico. Bien, bueno, vamos a continuar entonces. Muchas gracias por sus preguntas. Tenemos un último punto que vamos a estudiar y es relacionado con esta historia. Y luego vamos a tomar sus preguntas sobre el proyecto final en los últimos minutos de nuestra clase. Así que el objetivo que nos queda es comparar la teología de la gloria y la teología de la cruz. ¿Qué son? ¿Qué es la teología de la gloria? ¿Qué es la teología de la cruz? Bueno, voy a comenzar con mencionar lo que aprendimos sobre Cristo en nuestra historia. Había momentos en su ministerio cuando grandes multitudes le seguían. Y cuando sucedió eso, muchas veces era por motivos incorrectos. Le seguían porque era de moda, porque les ofrecían milagros. La gente quería estar cerca de ese poder. Muchos no le seguían porque era el salvador del pecado en esas multitudes. Pero había otros momentos en su ministerio cuando fue rechazado. Y eso es lo que vimos en la historia de hoy. Su propio pueblo de crianza, o sea, sus vecinos, tal vez algunos parientes, rechazaron a Cristo como su Salvador. Y vemos eso también en el resto de su vida. En Juan capítulo 6, después de alimentar a los 5,000, un milagro grande, el pueblo, la multitud le busca. Él se escapó a otra parte, del otro lado del mar. El pueblo le sigue alrededor del mar y lo encuentra. Y Jesús sabía que le estaban buscando para otro milagro.
empezó a enseñarles su verdadero propósito en venir. Iba a sacrificarse. Empezó a decir cosas que no les gustaba escuchar. Decía cosas como, si uno quiere ser salvo, tiene que comer mi cuerpo y beber mi sangre. Estaba diciendo de una forma muy vívida, tienen que creer en mi sacrificio para ser salvos. ¿Qué dijeron en la multitud? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y casi todos lo abandonaron. Hasta Jesús dijo a los 12 discípulos, ustedes también se van a ir. Y Pedro, por el Espíritu Santo, dijo, ¿a quién iremos? Tú, Señor, tienes las palabras de vida eterna. O sea, había momentos muy bajos en su ministerio y hacia el final también. O sea, en el huerto de Getsemaní, todos sus discípulos lo abandonaron. Luego el siguiente día, como él sufrió, le escupieron, le golpearon. La vida terrenal de Cristo no era un éxito tras otro éxito tras otro éxito. No era una vida sin problemas y rico y próspero. Era dura. Isaías describió eso. En Isaías capítulo 53, versículo 3. Isaías 53, versículo 3. Isaías describió a Jesús, y ahora tengo que buscar la cita, está por aquí. Será despreciado y desechado por la humanidad entera. Será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. Ahora, la pregunta que surge de esto es si eso sucedió con nuestro Salvador Jesús. ¿Debemos esperar algo diferente en nuestras vidas? Si nuestro Maestro y nuestro Señor pasó por sufrimiento así, debemos considerar que nosotros, que le seguimos, vamos a tener una vida mucho más fácil. No, según Jesús mismo. El estudiante no está encima de su maestro, dijo. Si me odiaron a mí, les van a odiar a ustedes también. Esto es una forma de introducir la diferencia entre la teología de la gloria y la teología de la cruz. La teología de la cruz es la realidad que vemos en la vida de Cristo, que era una vida de sufrimiento, y la realidad que en nuestra vida también podemos esperar lo mismo. Jesús dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Nosotros llevamos una cruz tras Cristo también. Eso implica que el seguir Cristo involucra sufrimiento, problemas. Y bueno, ¿qué dice la teología de la gloria, en cambio? La teología de la gloria es una enseñanza falsa, pero muy popular y muy común hoy en día en iglesias. Y la teología de la gloria más bien dice que la vida que tú quieres tener ahora, lo puedes tener. Dios te puede dar la vida que tú quieres para ti mismo ahora. Muchas veces eso involucra una vida sin problemas, una vida con éxito, con prosperidad, con sanidad. La teología de la cruz dice, Dios quiere eso para ti también y te puede ayudar a conseguir esa vida, la mejor vida ahora. También la teología de la cruz se enfoca mucho en tu propia capacidad de conseguir esas cosas. Tú puedes. O sea, solo que creas más en Dios y tú puedes conseguir todo eso. Enfatiza tu capacidad. Promete una vida con menos y menos problemas. Lo más fiel que tú eres a Dios, lo más que Él te va a bendecir con una vida sin problemas. También promete éxito y prosperidad ahora. Si tú diezmas fielmente, Dios te va a enriquecer. Si tú oras con fidelidad, Dios te va a mejorar tu situación económica o de salud.
Básicamente está diciendo que Dios te puede dar la victoria ya en esta vida. Vas a triunfar sobre tus problemas, sobre los pecados en esta vida. Suena muy bien, ¿no? Es lo que queremos escuchar. Y por eso es tan popular hoy en día en muchas iglesias. Pero la triste realidad es que no es bíblico. La teología de la gloria no es bíblico y es peligroso porque quita nuestro enfoque de Cristo y la eternidad que Él ganó por nosotros y pone el enfoque en lo que yo quiero para mi vida y esta vida, no la que viene. ¿Ven el peligro? Más bien lo que la Biblia enseña se puede llamar la teología de la cruz. Y no nos gusta escucharlo, pero realmente esto es lo mejor para nosotros. En vez de decir la vida que tú quieres, puedes conseguirla ahora. Dios te ayuda. Jesús dijo, tienes que negar lo que tú quieres. O sea, lo que tú quieres para tu vida no es tan importante de lo que yo quiero para tu vida, dice Jesús. Así que si chocan esos, entonces tienes que negar lo que tú quieres y seguirme a mí. Eso es la teología de la cruz. No solo eso, no dice yo soy capaz, yo puedo hacerlo. Dice más bien Pablo en Filipenses 4, solo puedo hacerlo si Cristo me fortalece. Ahí en el contexto, Pablo no estaba hablando de grandes logros de fe, estaba hablando de estar contento en tanto abundancia como escasez mortal. Él dice, he aprendido eso porque todo lo puedo en Cristo quien me fortalece. Puedo soportar sufrimiento porque Cristo me fortalece para hacerlo. Bien, la vida también es una lucha diaria. No hay ningún versículo en la Biblia que dice que si tú sigues a Cristo vas a tener menos y menos y menos problemas en tu vida. Más bien dice que una vez que comienzas a seguir a Cristo, ahí viene la lucha. Ahí comienza la lucha. Y lo más cerca que quieres seguir a Cristo, lo más dura que la lucha va a ser. ¿A qué lucha nos referimos? La lucha contra nuestra carne pecaminosa, la lucha contra el mundo que nos tienta, el diablo que nos tienta diariamente. Pero otra vez, esa lucha es para nuestra bien. Esta lucha nos mantiene acudiendo a Cristo para perdón, para fortaleza, y eso es bueno para nosotros. La teología de la gloria dice éxito y prosperidad ahora. La teología de la cruz dice no. Jesús no disfrutó de éxito y prosperidad. Él no era un millonario amado por todos. Más bien sufrió insultos, persecución y rechazo. Y nosotros podemos esperar lo mismo. Pablo dijo a Timoteo en una de sus cartas, todo aquel que quiere vivir una vida piadosa será perseguido. Entonces podemos esperar eso también. En vez de decir tú puedes tener la victoria en tu vida ahora mismo, la teología de la cruz dice viene la victoria, pero no es en esta vida. La victoria final y completa la vamos a tener en la vida eterna con Cristo, donde ya no habrá más muerte, más enfermedad, más tristeza. Ahí sí, hay un fin a todos nuestros problemas y un comienzo de gozo y alegría perfectos para siempre. Pero es en la vida que viene, no es en esta vida. Entonces, espero que puedan ver pues cuál predicó y vivió Jesús. Es la teología de la cruz y unas citas bíblicas que nos ayudan a ver eso. Estos son 3, hay docenas más. ¿Alguien podría leer las citas que están en la pantalla? Voluntario para leer. Miguel Augusto, buenas noches, bienvenido, por favor. Sí, buenas noches. Es Mateo 16, 24 al 25. A sus discípulos Jesús les dijo,
Si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ok. Sí, entonces ahí tenemos, Jesús dice que vamos a llevar una cruz mientras le seguimos. Seguir a Cristo involucra sufrimiento, negar lo que nosotros queremos en preferencia por lo que Dios quiere en nuestra vida, y esa es una lucha diaria. Aquí realmente está condenando la teología de la gloria. Está diciendo, si tú quieres salvar tu vida ahora, si tú buscas ser rico, próspero, saludable, si esa es tu meta principal en la vida, vas a perder tu vida eterna. Porque no que solo vive con ese enfoque, no está enfocado en Cristo y lo que Él hizo por nosotros. Más bien, si uno está dispuesto a poner todo eso debajo de Jesús, entonces sí, hallamos en Cristo la vida verdadera, la vida espiritual y eterna. Bien, entonces tenemos más aquí Juan 16:33. En el mundo tendrán una vida sin problemas, dijo Jesús. Mentira. En el mundo tendrán una aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Solo porque andamos afligidos en este mundo, no significa que debemos de desesperarnos o decepcionarnos. No, confiamos en un Cristo que ya venció el mundo. En esta vida vamos a tener luchas, pero en la vida que viene tendremos la victoria final. Juan 15:18, si el mundo los aborrece, no se sorprendan, dice Jesús. Sepan que a mí me han aborrecido antes que a ustedes. Igual, vamos a ser aborrecidos, vamos a ser insultados, perseguidos por vivir y compartir nuestra fe en Cristo, pero no nos debemos sorprender y tampoco debemos avergonzarnos. Ese es algo de honor para nosotros. Están tratándome como trataron a mi Señor y mi Salvador antes de mí. Eso quiere decir que estoy en el mismo equipo que Él, y no hay mejor lugar que estar en su equipo. Bien, hasta allí entonces, ahora llegamos al fin de nuestro tiempo. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a revisar primero el chat. Okay. Sí, me gusta la cita última ahí que de Mariano. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas estas cosas os serán añadidas. Sí, o sea, lo más importante para nosotros es nuestra vida con Cristo y las bendiciones espirituales que tenemos en Él. Cuando buscamos primero eso, Dios se encargará del resto. Importante el contexto ahí, estas cosas que serán añadidas, que se refiere Jesús. Riquezas, millones de dólares. No, está hablando de comida y ropa. Es decir, Jesús se asegurará que nuestras necesidades las tenemos. Podemos así enfocarnos en lo más importante, nuestra relación con Él. Como Excelente. cuando ¿Sí? dice, no he visto justo desamparado ni viuda que mendigue pan, creo que es el versículo también. Se aplica a eso. Sí, aplica muy, muy bien aquí. Bien, entonces vamos a concluir con una oración. Los que tienen que despedirse, porque llegamos a la hora, pueden. Yo me quedo un tiempo después y pueden hacer preguntas sobre la teología de la cruz o la teología de la gloria. También pueden hacer preguntas sobre el proyecto final, los que tienen preguntas sobre el proyecto final, cómo desarrollar, entregar, etc. Vamos a orar. Señor Jesucristo, tú sufriste el rechazo no solamente de tu pueblo Nazaret, sino también de todo tu pueblo y de toda la humanidad en realidad, porque ese es nuestro modo natural, rechazarte. Así que te damos gracias por tu amor. Conociendo como somos, todavía entregaste tu vida para salvarnos. Y
has cambiado nuestro rechazo natural por obra del Espíritu Santo en fe en ti. Nos has cambiado la ceguera espiritual, abriendo nuestros ojos para ver cómo eres nuestro Salvador y las bendiciones eternas que tenemos en ti. Te agradecemos, Cristo, y te pedimos que nos ayudes a hacer lo mismo por otros, que nos des valentía para poder proclamar la verdad con nuestros seres queridos, vecinos, amigos, todos los que están en nuestro alrededor, aún listos para enfrentar rechazo al hacerlo, porque es por tu nombre y por amor a ti. Ayúdanos con eso, Señor Jesús, y todo lo pedimos en tu nombre. Muy bien, podemos despedirnos. Los que quieren irse pueden despedirse. Feliz noche. Buenas noches, Maribel. Que Dios te bendiga mucho. Bendiciones, Buenas bendiciones. noches. Nos vemos el Gracias por su tiempo. Bendiciones. Bendiciones a todos, hermanos. Buenas noches. Dios le bendiga a Buenas todos. noches, Dios le bendiga, profesor. Estamos en este momento. Igualmente, Rafael. Bendición para todos. Sí, buenas noches. Escuché a muchos. Sandra, Bendiciones, bendiciones, profesor. Bendiciones para todos. Igualmente. Buenas noches, yo ya me tengo que desconectar, son las 3 de la mañana. 3 de la mañana, yo pues ya me tengo que conectar. Paz y bien. Que Dios te bendiga mucho, Abraham. Será recompensado, hermano, en los cielos. Amén. Sí, gracias, Ángel. El sacrificio vale la pena, ¿verdad? Sí. Muy bien. Excelente. Los que se han quedado, entonces, ¿cuáles preguntas tienen? ¿Cuáles preguntas tienen? Yesenia, que tenga buenas noches, perdón. ¿Elvia tenía alguna pregunta? Sí, solamente que sí, ya podemos empezar a llenar nuestro proyecto, ¿verdad? Sí, ya pueden Tócales el corazón a empezar todos. a desarrollar su proyecto, pero todavía no les he entregado la información para entregarlo. O sea, lo van a entregar al asistente David y voy a enviarles su WhatsApp, su correo electrónico. No lo envío todavía porque quiero que esperen hasta el jueves. Tenemos una clase más. No entreguen sus proyectos hasta después de la última clase el jueves. Pero bien pueden empezar a trabajar en desarrollarlos. No hay problema. Referente a lo que estás diciendo, Abraham, yo te lo mandaré a ti por el WhatsApp, ¿vale? Porque no tengo otro medio, ¿vale? Te lo mando a tu WhatsApp, tú lo recibes y, ¿vale? Yo te lo mando a tu WhatsApp. Vas a enviarlo a David, a su WhatsApp. Sí, pero está bien. Vale, vale, pero manda su WhatsApp y yo se lo mando a él. Sí, les voy a enviar el número de teléfono del asistente David y pueden enviarlo a su WhatsApp o también a su correo electrónico, sin problema. Vale, ¿Okay? Perfecto. Gracias. Bien, ¿cuáles otras preguntas hay sobre la teología de la cruz, sobre el proyecto final? Sí, Miriam, levanto la mano, Miriam, por favor. ¿Cuál es su pregunta? Profesor, una pregunta. Del proyecto final, a partir de la última clase, ¿va a haber alguna fecha para la espera de la entrega? 10 días. 10 días. Ok, 10 gracias. días, sí, el 28 es la fecha límite. Jueves es 18, tienen hasta creo que es domingo 28 para entregar. Sí. Y como siempre, si uno tiene alguna urgencia y necesita un poco más tiempo, solo me avisa con un mensaje privado y me avisa para qué fecha debo esperar el proyecto. ¿Ok? Amén. Referente a lo que estás preguntando, yo solo voy a hacer una pregunta, porque ya es tarde. Sería la teología de la gloria de Dios. Por ejemplo, Salmos 19:1. Los cielos cuentan su gloria, cuenta la gloria de Dios y es manifestado anunciar la obra de sus manos. Luego tenemos también Isaías 6:3 y el llenos. Sí, o sea, la teología de la gloria no es una referencia a la gloria de Dios. Tiene ese título porque habla de nuestra gloria. O sea, su enseñanza es que nosotros vamos a disfrutar una vida gloriosa aquí en la tierra, cuando la realidad bíblica no es así. Dios no nos promete una existencia siempre gloriosa aquí en esta vida.
en la vida que viene, sí, gloria perfecta. Pero ahora vamos a pasar por pues, la cruz. Vamos a sufrir, vamos a luchar. Eso es lo que Dios promete. Okay. Gracias por la pregunta, Ángel. Gracias por permitirme aclarar ese punto. Miriam levantó su mano. Tenía otra pregunta, Miriam. Sí, pastor, una pregunta sobre la teología de la gloria. Bueno, puedo pensar que la teología de la gloria habla más de lo que queremos y hacemos en nuestras propias fuerzas, alejada de la voluntad de Dios, de los planes que tiene Dios en cuanto a su palabra y lo que nos manda en esa palabra y la Sí, dirección que todo es por el Espíritu Santo. sí, y realmente confunde lo que nosotros queremos con lo que Dios quiere para nosotros. Porque pues nosotros queremos una vida próspera, una vida sin problemas, una vida sana. Y la teología de la gloria dice, Dios también quiere todo eso para ti y te puede ayudar a conseguirla. Entonces, como que convierte a Dios en un kiosco, ¿verdad? Que tú puedes ir y si tú le das a Dios lo que Él quiere, sea oraciones, sea buenas obras, sea dinero, Él te va a dar lo que tú quieres también. Dios quiere ayudarte a conseguir esa vida que tú quieres. La realidad que no es así. O sea, Dios está más, su preocupación mayor para nosotros es salvarnos eternamente de nuestros pecados en Cristo. Y para hacer eso, a veces tiene que permitir sufrimiento en nuestras vidas. Si no fuera así, nos apartaríamos de Dios muy, muy pronto. Es en el sufrimiento cuando acudimos a Dios para fuerza y ayuda. Mantiene a nosotros cerca a Él por medio de eso. Así que sí, sí. José, Una pregunta y ya no pregunto más, ¿vale? Ya no pregunto más. Sería la teología de la cruz, un versículo clave en 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, el poder de Dios. bueno, yo creo que el versículo clave de la teología de la cruz es lo que vimos en Mateo capítulo 16. El que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Ese es más clave. Lo que usted citó está relacionado porque si el mensaje de la cruz, o sea, de salvación por el sacrificio de Cristo, es locura para los que se están perdiendo, nosotros al proclamarlo vamos a sufrir rechazo y persecución de parte de ellos. Amén, amén. Entonces, eso sí es parte de la teología de la cruz en ese sentido. Amén. Gracias, Ángel. Bueno, José levantó su mano también. José, adelante. Sí, pastor, analizando lo de la teología de la gloria, creo que es cuando, analizándolo, ¿verdad? Con respecto a cuando decimos que mi cuenta bancaria es de $1 millón, por decirlo así, como algo extraordinario. Pero entiendo yo la teoría de la cruz como que seamos disciplinados, que seamos ordenados, que trabajemos, que luchemos el día a día, ¿ya? Que seamos ejemplos, que promulguemos la palabra, ¿ya? Y que independientemente de los reveses que podamos tener al promulgar la palabra, tenemos que seguir disciplinadamente para poder disfrutar con Dios en el cielo con Él, por decirlo así. No Sería más o tanto. menos eso. ¿Sí? No tanto. O sea, tal vez para dar un resumen, la teología de la cruz es la enseñanza bíblica que seguir a Cristo conlleva una lucha y sufrimiento. Seguir a Cristo conlleva una lucha y sufrimiento. Y eso para nuestro bien. O sea, eso nos mantiene cerca de Cristo a final de cuentas. Los teólogos durante tiempos de la Reforma, hace 5 siglos,
solían llamar la cruz la dulce cruz. ¿Por qué? Porque aunque pesa y duele, eso nos mantiene cerca de Cristo y buscando fuerza en Él y acudiendo a su palabra para ayuda espiritual. Y si es algo que nos mantiene cerca de Cristo, aunque duela, es dulce, es dulce. Si la teología de la gloria más bien se enfoca en sí, las cosas, es lo que Pedro quiso para Jesús. Antes de decir, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. Pedro escuchó a Jesús hablar de su propio sufrimiento y rechazo. Él dijo, jamás, esto no te va a suceder, Jesús. Él quiso una teología de gloria para Jesús. No vas a sufrir, no te van a rechazar. No, las multitudes van a seguir creciendo, tú vas a hacer milagros más y más poderosos y terminarás rey sobre la tierra y nosotros sentados a tu lado. Eso es lo que Pedro quiso para Jesús. ¿Y qué contestó Jesús? Detrás de mí, Satanás, tú tienes en mente cosas de hombres, no las cosas de Dios. La teología de la gloria son las cosas de hombres que Pedro tenía en la mente. Para Jesús y para él mismo, éxito, prosperidad, poder, eso fue su enfoque. Y Cristo dice, no, yo no vine para eso, vine para sufrir y morir por los pecados de la humanidad. Solo eso va a salvarnos eternamente, solo eso va a ganarnos verdadera y duradera gloria con Dios en la vida eterna. Así que hay un poco más de la distinción entre las dos. No sé si le ayudó eso, José. Entendido, pastor. Gracias. Gracias a usted. Sí. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre este tema o el proyecto final también? Una pregunta del proyecto final. ¿El proyecto final se podrá pasar a partir del 18 si ya lo tenemos avanzado, culminado, hasta el Claro. 28? O sea, tenemos ese lapso de 10 días. Exactamente, sí, bien pueden trabajar y hasta terminarlo ahora, pero quiero que esperen porque tal vez aprendamos algo en la clase el jueves que les vaya a ayudar a hacer una corrección Correcto. o lo que sea. Y Pero ya es a después de David Fenske, clase. ¿verdad? ¿Es que, A David perdón? A David Fenske, creo que es el apellido de él. Sí, David Fensky. Sí, Ok. ya pasó varias veces su contacto al grupo chat, pero lo voy a enviar otra vez terminando la clase del jueves. Bien, ¿cuáles otras preguntas hay? No escuchando nada, yo me voy a despedir. Que tengan muy buena noche, Dios les bendiga grandemente. Un abrazo para cada uno y con el favor de Dios nos veremos otra vez el jueves. Buenas noches, pastor. Dios lo bendiga y nos vemos el próximo jueves. Igualmente, Primero Dios. José. Igualmente. Sí, hasta nos vemos el próximo jueves. Ten piedad, Señor Jesús. Tócales el corazón a todos, que vean que ahí está, Señor Jesús. Cristo les Amén. bendice a todos. Bonita tarde. Amén, Miguel. Gracias. Que tengan linda tarde también.